Hola amigos, en este video he reunido el top 25 de las mejores películas de ciencia ficción y fantasía que ya se han estrenado y que pueden verse esta misma noche. Y, por cierto, ¡feliz Año Nuevo! Espero que lo hayan celebrado a lo grande. Escríbanme en los comentarios cómo pasaron las fiestas. Hey, brother. Esta película se desarrolla como una melancólica odisea de ciencia ficción por carretera, empapada de decadencia neón y un silencioso peso emocional. Ambientada en una versión alternativa de Estados Unidos en los años 90, mucho después de que la humanidad aplastara un enorme levantamiento de robots, el mundo se siente vacío, cubierto de autopistas abandonadas, máquinas oxidadas y sueños olvidados. En el centro de este paisaje roto está Michelle, una adolescente que busca sentido y conexión, y que encuentra un compañero inesperado en Cosmo, un extraño robot expresivo que guarda ecos del pasado. Juntos atraviesan páramos inquietantes poblados por máquinas iluminadas con neón, restos corporativos y los fantasmas de una ambición tecnológica que salió mal. Get ready. I am going to save my brother. Are you telling me that my breakthrough broke out? Yeah. 3 décadas después de que el virus de la rabia remodelara la civilización, el mundo de esta película es más frío, más duro y profundamente marcado por la propia supervivencia. La humanidad no solo ha resistido la infección, sino que se ha adaptado a ella, deformada por años de miedo y pérdida. La historia sigue a un padre y su hijo cuya rutinaria misión de caza se transforma en algo mucho más peligroso, obligándolos a enfrentarse no solo a infectados evolucionados, sino también a las ruinas emocionales dejadas por generaciones criadas en el colapso. La película combina horror visceral con una tensión humana cruda, capturando el miedo silencioso de vivir en un mundo donde el peligro ya no sorprende, simplemente se espera. 5, 9 and 20 miles today, 4, 11, 17. Moving up and down again. Men go mad with watching him. There's no discharge in the war. Esta nueva interpretación de Superman se aleja del cinismo y regresa al corazón del personaje con confianza y calidez. Clark Kent no es presentado solo como un dios entre humanos, sino como alguien que lucha activamente por reconciliar sus orígenes alienígenas con los valores del mundo que lo crió. En lugar de centrarse en la destrucción o la desesperación existencial, la historia enfatiza la esperanza, la responsabilidad y la claridad moral en una era que cada vez duda más de ellas. La película muestra a Superman como un símbolo que elige la compasión sobre la dominación, la contención sobre el miedo y la humanidad sobre el desapego. Lex Luthor surge como un antagonista calculador y terrenal, cuya amenaza proviene de la inteligencia y la ideología, no de la fuerza bruta. Your actions. That's funny. My actions? I stopped a war. That's what makes you. Lo que comienza como una escapada de fin de semana aparentemente relajada, se transforma lentamente en un descenso afilado e inquietante hacia la paranoia y la violencia. Iris y su novio Josh llegan a una remota cabaña junto al lago con amigos, esperando solo descanso y conexión. Pero la atmósfera empieza a fracturarse de forma sutil cuando salen a la luz secretos y aumentan las tensiones. La presencia de un robot acompañante dentro del grupo se convierte en el catalizador de todo lo que se desmorona, ya que su comportamiento cambia de maneras inesperadas y profundamente perturbadoras. La película mezcla con habilidad conceptos de ciencia ficción con comedia negra y ritmo de thriller, creando giros tonales precisos que se sienten intencionales, no caóticos. What are you doing? Shut her down already. What is she talking about, Josh? Wow, Josh. It's me. Esta película abraza la imaginación pura, transformando la lógica cuadriculada de Minecraft en una aventura cinematográfica a gran escala impulsada por la creatividad y el trabajo en equipo. Un grupo dispar del mundo real es arrastrado a través de un misterioso portal hacia el overworld de Minecraft, donde las leyes de la física se doblan, los paisajes se reconfiguran y la supervivencia depende por completo de la imaginación.
Steve, un minero cansado pero con una chispa obstinada de optimismo, se convierte en un guía improbable mientras el grupo aprende a crear, construir y luchar en un mundo gobernado por cubos y monstruos. A medida que las criaturas hostiles se acercan y una amenaza inminente pone en peligro el equilibrio del Overworld, la historia celebra la resolución de problemas, la colaboración y la alegría de crear bajo presión. Relax. Este capítulo de la saga Predator cambia audazmente la perspectiva, colocando a un joven Yautja en el centro de la historia en lugar de a las presas humanas. Expulsado de su clan y despojado de su estatus, Deke se ve obligado a sobrevivir en un planeta hostil lleno de terrenos brutales, cazadores rivales y criaturas aún más peligrosas que él. Su viaje es una prueba de resistencia e identidad, moldeada por el aislamiento y la presión de demostrar su valía. Una alianza inesperada con Tia, un androide avanzado, añade profundidad emocional y complejidad a su lucha, mezclando temas de lealtad, evolución y supervivencia. La película se adentra más en la cultura Predator, reformulando la franquicia como una historia sobre tradición, exilio y transformación. I could help you. Esta película que rompe géneros retuerce la fantasía hacia algo oscuramente cómico y profundamente inquietante. El tranquilo viaje por carretera de Elliot y su hija Ridley se convierte en caos cuando atropellan accidentalmente a un unicornio, desencadenando una cadena de consecuencias extrañas. En lugar de maravilla y magia, el incidente libera visiones perturbadoras, curaciones milagrosas y una caída moral impulsada por la codicia. Cuando una élite adinerada descubre las propiedades regenerativas de la sangre de unicornio, la historia se transforma en una grotesca sátira sobre la explotación, el privilegio y la obsesión científica. El humor y el horror chocan mientras la narrativa expone lo rápido que los milagros se convierten en mercancía. Fuck was that? Must be moose mating season or something. It's an opportunity for immortality. Esta secuela profundiza en el núcleo emocional de sus guerreros inmortales al introducir la vulnerabilidad definitiva, la mortalidad. Andy, antes definida por la vida eterna, ahora debe enfrentar las batallas sabiendo que puede caer como cualquiera. Mientras el grupo se reúne para enfrentar nuevas amenazas, resurgen conflictos no resueltos, especialmente con el regreso de Queen, cuya larga ausencia la ha convertido en una adversaria peligrosa. La narrativa expande la mitología de la inmortalidad, cuestionando si la vida eterna es un regalo o una carga. Las secuencias de acción siguen siendo globales e implacables, pero el verdadero peso de la película reside en la dinámica de los personajes. Lealtades puestas a prueba, amistades tensadas y el coste de la supervivencia examinado a través de siglos de historia compartida. That I've lost my immortality. First of the immortals. She knows your history. I don't have a choice. Esta entrega empuja el universo Tron más allá del reino digital y lo hace colisionar directamente con el mundo real. Ares, un programa altamente avanzado, cruza desde la Grid en una misión que desencadena consecuencias globales y obliga a la humanidad a enfrentar la inteligencia artificial no como una herramienta, sino como una presencia autónoma. A medida que se encienden luchas de poder corporativas y chocan imperios tecnológicos, las fronteras entre la realidad digital y la física se difuminan, figuras familiares regresan, anclando la historia en el legado mientras se introducen nuevas dinámicas marcadas por la ambición y el control. Visualmente, la película prospera con una estética de neón brillante, acción estilizada y una atmósfera electrónica pulsante. I will simply make you another. So, folks, we're not going there. Esta adaptación en acción real aporta calidez, caos y sinceridad emocional a una historia querida sobre la familia en todas sus formas imperfectas. Lilo, una niña hawaiana ferozmente independiente, encuentra compañía en Stitch,
un alienígena genéticamente creado para la destrucción que irrumpe en su vida con energía incontrolable. Lo que comienza como un caos cómico evoluciona lentamente hacia una tierna exploración de la soledad, la pertenencia y el amor incondicional. A medida que fuerzas externas se acercan y amenazan con separarlos, la historia resalta el significado de Ohana, la idea de que la familia es elegida, desordenada y vale la pena defenderla. He's so cute and fluffy. He is your responsibility. That doesn't mean they aren't good. That was close. Este thriller de ciencia ficción, tenso y claustrofóbico, convierte un edificio de apartamentos común en una pesadilla sellada de la noche a la mañana. Tim y Olivia despiertan para descubrir que cada salida ha sido reemplazada por un muro de ladrillos impenetrable, atrapando no solo a ellos, sino a todo el edificio en un rompecabezas asfixiante, sin instrucciones ni misericordia. A medida que el pánico se extiende por los pasillos, vecinos que apenas se conocían se ven forzados a cooperar de forma incómoda, revelando miedos ocultos, secretos y fracturas bajo presión. La película se apoya en la tensión psicológica más que en el espectáculo, apretando lentamente su control mientras la confianza se erosiona y la desesperación se apodera del grupo. What if the wall is a code? Subway system. The wall's just here to protect us. El regreso a Pandora lleva la saga a su fase más volátil hasta ahora, cambiando el agua y la serenidad por fuego, ceniza y guerra ideológica. Jake Sully, Neytiri y su familia se enfrentan a una nueva y peligrosa facción Na'vi conocida como el Pueblo de las Cenizas, cuya cultura ardiente y líder despiadado, Barang, desafían todo lo que Pandora representa. A medida que aumentan las tensiones tribales y la interferencia humana continúa envenenando el planeta, el conflicto se transforma en algo mucho más grande que una sola batalla. Paisajes volcánicos imponentes, combates aéreos y enfrentamientos cargados de emoción dan forma a una historia sobre equilibrio, identidad y supervivencia. La película se apoya fuertemente en el espectáculo, pero bajo su escala visual late un hilo emocional familiar sobre la familia, la lealtad y el coste del conflicto interminable. You go as far and as fast as you can. Este capítulo de Marvel invierte la fórmula del superhéroe al reunir un equipo construido sobre la inestabilidad en lugar del heroísmo. Con los Vengadores ausentes, un grupo de operativos dañados y antiguos villanos es reunido bajo la dirección de Valentina Allegra de Fontaine y enviado a una misión diseñada para poner a prueba la lealtad y la obediencia. Lo que comienza como manipulación se convierte rápidamente en una lucha por la supervivencia cuando el equipo comprende que nunca estuvo destinado a triunfar limpiamente. Rencores personales, compromisos morales y traumas enterrados chocan mientras personajes como Yelena Belova, Bucky Barnes y US Agent se enfrentan y evolucionan bajo presión. La película equilibra humor afilado con una introspección más oscura, presentando la redención no como una recompensa, sino como algo dolorosamente ganado al confrontar el propio pasado. That's why we need each other. I think we are. We can be the ones that are coming. But I have so many. Ambientada en un paisaje remoto y ominoso, esta historia que mezcla géneros coloca a dos francotiradores de élite en lados opuestos de un vasto y misterioso desfiladero con órdenes que no comprenden del todo. A medida que el aislamiento se intensifica y surgen amenazas extrañas desde las profundidades, la disciplina profesional da paso a una conexión emocional y a una inquietud existencial. La misión de Levi y Draza se transforma lentamente en una prueba surrealista de resistencia, confianza y propósito, donde la realidad se siente inestable y el peligro ya no está claramente definido. La película fusiona acción, romance y horror en una experiencia única e inquietante, impulsada tanto por la atmósfera como por la trama, con el propio desfiladero convertido en un símbolo viviente de lo desconocido. About this place. What's the truth about the gorge?
Esta adaptación en acción real aporta escala y realismo a una historia construida sobre la empatía y el coraje. Hiccup, un vikingo inteligente pero subestimado, lucha por cumplir las expectativas de su padre guerrero en una sociedad definida por el miedo a los dragones. Todo cambia cuando perdona la vida de un raro furia nocturna y forma un vínculo prohibido con Toothless, una criatura considerada el mayor enemigo de la humanidad. Su amistad desafía siglos de odio y obliga tanto a humanos como a dragones a replantearse quiénes son los verdaderos monstruos. La película equilibra acción épica con momentos emocionales íntimos, transformando un relato de mito y aventura en una historia arraigada sobre comprensión, liderazgo y la elección de la compasión por encima de la tradición. It's something crazy. What's up to us? Us? Stick with me. Esta secuela expande el folclore nórdico hacia un campo de batalla más grande y mítico. Cuando un nuevo troll colosal conocido como Jotun despierta y amenaza el frágil equilibrio de Noruega, héroes conocidos se ven obligados a regresar a un conflicto que ahora involucra más que humanos contra monstruos. La revelación de que no todos los trolls son enemigos complica la lucha, convirtiendo la historia en un choque de fuerzas antiguas, criaturas incomprendidas y miedo humano. Montañas cubiertas de nieve, batallas de criaturas gigantes y profundas raíces mitológicas otorgan a la película una sensación de gran escala, mientras su núcleo emocional examina la coexistencia y las consecuencias de despertar fuerzas que deberían haber permanecido enterradas. Hva skal vi kjempe med? Selv når alt på sitt mørkeste. En un futuro gobernado por el espectáculo y la crueldad, la supervivencia se convierte en entretenimiento en horario estelar. Ben Richards entra en The Running Man, una competencia televisada mortal donde los participantes son cazados para el disfrute del público, impulsado por la desesperación y la necesidad de salvar a su hija. A medida que el juego avanza, Richards debe navegar por un sistema diseñado para convertir el sufrimiento en audiencia, enfrentándose no solo a perseguidores letales, sino también a la manipulación psicológica de los medios de comunicación. La película afila su comentario social, exponiendo cómo la cultura del entretenimiento se alimenta de la violencia y la deshumanización, mientras mantiene un ritmo implacable gracias al estilo cinético de Edgar Wright. That's the spirit. This is America, goddammit! And we don't put them. Have you ever wondered if this game is rigged? Guess we'll find out. Sam Wilson asume plenamente el papel de Capitán América en un contexto definido por la inestabilidad política y la desconfianza global. Cuando una crisis internacional se sale de control, Sam descubre una conspiración que lo obliga a cuestionar las instituciones que representa. Sin un suero de supersoldado en el que apoyarse, su fuerza reside en la convicción, la estrategia y la claridad moral. Frente a adversarios poderosos, incluido un líder mundial con capacidades aterradoras, el viaje de Sam se centra menos en el poder bruto y más en el liderazgo bajo escrutinio. La película combina acción de superhéroes con elementos de thriller político, presentando al Capitán América como un símbolo puesto a prueba por un mundo que ya no se pone de acuerdo sobre cómo se ve la justicia. President. Your inner circle's been compromised. Let me fix it. Watch. La realidad se derrumba en ficción cuando el mundo comienza a seguir exactamente los eventos de una novela web olvidada. Kim Dok-ja, un oficinista común, se encuentra de manera única preparado para el apocalipsis porque solo él sabe cómo termina la historia. A medida que aparecen monstruos y la sociedad se reorganiza en torno a escenarios mortales, Dok-ja une fuerzas con el protagonista original de la novela y un grupo creciente de supervivientes. Armado con conocimiento en lugar de poder, navega por el propio destino, intentando reescribir desenlaces que nunca debieron cambiar. La película combina acción, fantasía y metanarrativa en una épica de supervivencia vertiginosa centrada en el destino, la agencia y el coste de saber demasiado.
나만 알고 있는 소설이 현실이 되었다. 잠깐만! 살아서 충무로까지 와. 유정혁이 개새끼야! Este sombrío drama distópico reduce la supervivencia a su forma más despiadada. En una versión totalitaria de Estados Unidos, 50 adolescentes son obligados a participar en una competencia televisada de caminata, donde detenerse significa la muerte y solo un ganador sobrevive. A medida que los kilómetros se acumulan y los cuerpos se quiebran, frágiles amistades se forman y se rompen bajo el agotamiento y el miedo. El camino se convierte en un campo de batalla psicológico donde la esperanza se desvanece, la moral se erosiona y el significado de la resistencia es llevado a su límite. El poder de la película reside en su contención, permitiendo que la devastación emocional se construya lentamente mientras la caminata expone la crueldad de un sistema que disfraza la ejecución como entretenimiento. I'm proud of you, boys. You got second win. Just making it to the next moment. Esta reinterpretación de Frankenstein transforma una leyenda conocida en una tragedia gótica profundamente íntima. Víctor Frankenstein surge no como una caricatura demente, sino como un hombre roto atormentado por la pérdida, la ambición y un trauma no resuelto. Su creación no nace solo de la crueldad, sino de la desesperación y el duelo. Y en el momento en que la vida prende en la criatura, la historia se vuelve menos sobre el horror y más sobre las consecuencias. El viaje de la criatura se desarrolla como una dolorosa búsqueda de identidad, lenguaje y pertenencia, moldeada por el rechazo y el miedo más que por una violencia innata. A medida que creador y creación avanzan hacia la confrontación, la película explora la empatía, la responsabilidad y el peso insoportable del abandono. Then I will indulge. Este capítulo lleva la saga de los dinosaurios a territorio inexplorado, ambientado en un mundo donde los humanos ya no controlan el ecosistema que liberaron. Los dinosaurios ahora existen como parte del entorno global, remodelando la naturaleza y obligando a la humanidad a adaptarse en lugar de dominar. Una expedición científica se adentra en regiones ecuatoriales remotas, donde perduran los últimos bastiones de vida prehistórica, impulsada por la promesa de avances médicos y descubrimientos genéticos. Lo que encuentran desafía tanto los instintos de supervivencia como los límites éticos, a medida que la evolución toma giros inesperados y la naturaleza se resiste al control. Let's go. Found it? No, it found us. Este reinicio presenta a los Cuatro Fantásticos como una familia ya establecida, en lugar de un equipo en formación, anclando el espectáculo cósmico en relaciones humanas. Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm navegan la fama, la responsabilidad y las tensiones internas mientras enfrentan amenazas que superan cualquier cosa conocida por la Tierra. Ambientada en un contexto retrofuturista, la historia equilibra el asombro científico con la intimidad emocional, presentando el genio y el poder tanto como dones como cargas. Con Galactus acechando como una fuerza existencial y Silver Surfer anunciando la devastación, la película enfatiza la unidad y la confianza por encima de la fuerza bruta. Face it together. As a family. I like that. No. What time is it, Ben? No, Johnny. Say it! I don't wanna! Esta odisea de ciencia ficción con humor negro sigue a Mickey Barnes, un trabajador desechable cuya función es morir para que otros no tengan que hacerlo. Cada muerte genera una nueva versión de Mickey, clonada con recuerdos intactos, reduciendo la identidad a un recurso renovable. Cuando una versión sobrevive más de lo esperado y se encuentra con su sucesor, la lógica fría del sistema se quiebra. La película se sumerge en una reflexión absurda pero inquietante sobre la identidad, el trabajo y la explotación, utilizando el humor para exponer la crueldad de la burocracia y la indiferencia corporativa. We'll print a new version of your body.
Ambientada en lo profundo del sur de Estados Unidos durante el auge de la segregación racial, esta película fusiona el horror sobrenatural con el trauma histórico. Dos hermanos gemelos regresan a casa con el sueño de construir un espacio para la música, la libertad y la comunidad, solo para descubrir que sus ambiciones están amenazadas por una fuerza malévola que se alimenta del miedo y la división. El club de música se convierte tanto en santuario como en campo de batalla, donde el blues, la resistencia espiritual y el mal ancestral chocan. Las imágenes de horror se entrelazan con el comentario social, transformando el folclore en una metáfora del dolor generacional y la supervivencia. With all the things that I've seen,